La primera contienda electoral desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2016 se convirtió en un plebiscito sobre la gestión del magnate presidente de Estados Unidos. Entre la polarización política sin precedentes y una fuerte campaña, las elecciones de medio término devinieron en verdadera prueba de fuego tanto para republicanos como para demócratas. Los primeros pusieron fin a 8 años de mayoría republicana en la Cámara de Representantes y los segundos mantuvieron el timón en el Senado. Ambos bandos se adjudican el triunfo. Según Trump fue una gran victoria, para los demócratas también fue un gran día. Lo cierto es que con la nueva configuración legislativa, Trump enfrentará cuestiones claves, tanto en lo interno como en lo externo. Así que con este organigrama, ¿qué escenarios se abren en materia de política doméstica y de política exterior? ¿Qué tan complicadas se ponen las cosas para el Ejecutivo? ¿Qué margen de gobernanza tendrá Trump durante los 2 años restantes de este mandato? ¿Qué determina este resultado en términos de elecciones presidenciales 2020? ¿Qué es lo que sigue en la hoja de ruta? ¿Se mantendrá esa tendencia a la criminalización de migrantes y militarización de fronteras que utiliza Trump para justificar esa postura conservadora nacionalista? ¿Ello derivaría en una mayor polarización de la sociedad? ¿Y podría concretarse una idea que enviaría un potente mensaje al mundo entero? Es decir, un impeachment o enjuiciamiento por su accionar. Nuevo Congreso estadounidense y parálisis presupuestaria. En nuestra jugada crítica de hoy, como siempre, vemos el tablero desplegado para mirar en detalle últimos acontecimientos y actores involucrados. Acompáñanos. El pasado jueves 3 de enero fue inaugurado el Congreso estadounidense número 116, con la juramentación de quienes integran ahora la correlación de fuerzas resultante de las elecciones del 6 de noviembre último. Ahora la Cámara Baja o de Representantes está bajo el control demócrata y el Senado conserva mayoría republicana. Esto marca un cambio de ciclo, se dice, y pareciera complicar las cosas para el presidente republicano Donald Trump. ¿Es realmente así? Bueno, fue el vicepresidente Mike Pence el responsable de tomar el juramento de los nuevos legisladores ante la negativa demócrata de autorizar $5.000 millones para la construcción del muro fronterizo con México y la oposición de Trump a promulgar leyes que no impliquen esa suma para el dinero, o mejor dicho, para el muro fronterizo. Desde el 22 de diciembre rige un nuevo cierre parcial de la administración, que no es otra cosa que la suspensión de todos los servicios públicos del gobierno federal, menos los considerados esenciales como Fuerzas Armadas, asistencia sanitaria, entre otros tópicos. Le dijimos al presidente que necesitábamos un gobierno abierto. Se resistió. De hecho, dijo que mantendría el gobierno cerrado por un periodo de tiempo muy largo, meses o incluso años. La conclusión es muy simple. Una vez más le pedimos al presidente: no detengamos a millones de estadounidenses, cientos de miles de trabajadores rehenes. Abra el gobierno y continuemos con las discusiones. Acabamos de completar una larga y a veces polémica conversación con el presidente. Estuvimos de acuerdo en que continuaremos nuestras conversaciones, pero todos nosotros reconocemos en el lado demócrata que realmente no podemos resolver esto hasta que abramos el gobierno. Y se lo dejamos muy claro al presidente. Estamos comprometidos a mantener nuestra frontera segura. Ese ha sido siempre nuestro principio. Honrar el juramento del cargo que asumimos para proteger y defender nuestro país y nuestra Constitución. Podemos hacerlo mejor cuando el gobierno esté abierto. Se lo dejamos en claro al presidente. ¿Cómo define el progreso en una reunión cuando comprende mejor la posición de cada uno? ¿Cuándo elimina algunas posibilidades? Si eso es un juicio, entonces sí. Hicimos algunos progresos. El Congreso de Estados Unidos tiene su origen en el primer Congreso Continental, una reunión de representantes de las colonias de Gran Bretaña en Norteamérica, que se concretó en el otoño de 1774. Es el órgano depositario del poder legislativo en Estados Unidos.
El Congreso de Estados Unidos es un órgano bicameral integrado por la Cámara de Representantes y el Senado. La primera se compone de 435 miembros, quienes representan a los 50 estados en los que se divide este país. Los escaños se reparten entre los estados en función de su población y cada estado debe elegir al menos un cargo. Los representantes son elegidos por los votantes de su respectiva circunscripción, conocida como distrito representativo. Cada estado puede delimitar sus distritos siempre sujeto a ciertos requisitos legales, por ejemplo, tener población similar. Los representantes sirven en periodos de 2 años. El Senado, en cambio, se compone de 100 integrantes, 2 representando a cada estado sin importar su población. Los senadores legislan por periodos de 6 años o sexenios, divididos entre sí por tercios. 33 senadores cada 2 años se someten a votación para que el Senado se renueve parcialmente y nunca esté en contienda electoral todo el cuerpo legislativo. Se suman 6 delegados y un comisionado residente por Puerto Rico, colonia estadounidense. Las elecciones al Congreso son en años pares y se celebran el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Cuando se produzcan vacantes, se celebrarán elecciones especiales. Los últimos comicios se desarrollaron el 6 de noviembre de 2018 y los siguientes están pautados para el 3 de noviembre de 2020. En la Cámara Baja o de Representantes, los demócratas lograron, después de 8 años ininterrumpidos, recuperar el control con mayoría de 235 puestos y los republicanos quedaron con 199 curules. En el Senado o Cámara Alta, los republicanos alcanzaron mayoría simple con 53 asientos y los demócratas obtuvieron 45 más 2 bancas independientes alineadas con los propios demócratas. Destaca un número récord de mujeres y representantes electos de minorías que hacen este Congreso más diverso, a pesar de que las toldas del bipartidismo tradicional se impusieron. Ahora quiero sumar, como siempre en este segmento, datos que ofrecen algunos sitios digitales. Y vamos a comenzar con La Vanguardia. Este diario español intitulaba hace muy poco, el 5 de enero de este año, Nancy Pelosi, Madame Speaker. Dice, el Congreso de Estados Unidos pone al frente de la House a una mujer que hace doble historia. Nancy Pelosi, de 78 años de edad, la primera en lograr el cargo y la primera en recuperarlo. Sus rivales republicanos la ven como si fuera el demonio. A primera vista da la impresión de ser una mujer frágil con una gesticulación que denota inseguridad, pero solo es un camuflaje, como bien saben sus colegas demócratas, quienes incluso han conspirado contra ella. No le ríe las gracias a Trump y se atreve a sugerir que podría ser imputado. Una vez que juró el cargo, Pelosi, rodeada de sus nietos, en especial la Pispireta Bella y de los hijos de otros congresistas, cogió el mazo y golpeó proclamando: ahora llamo al orden de la House en nombre de todos los niños de América. Ya sabemos que entienden por América exclusivamente Estados Unidos y no el continente entero. Su llamada al orden marcó el inicio del 116º Congreso estadounidense, una cámara en la que, gracias a los progresistas, es más femenina por encima de las 100 representantes, esto reza La Vanguardia, más diversa que nunca, hay más afro, más hispanos, 2 musulmanas, una nativa americana y más joven con Alexandria Ocasio-Cortez, rompiendo barreras a sus 29 años. Algunos lo han llamado el regreso imposible y otros le califican de resurrección o de supervivencia inimaginable. Me voy ahora a casa, en telesurtv.net, tenemos lo siguiente. ¿Quiénes son los afectados por el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos? Acá lo vemos. Al menos 38 millones de estadounidenses que dependen de los cupones del programa de nutrición suplementaria se verán perjudicados por la reducción o suspensión de su reparto. Pacientes de los hogares de ancianos también están en riesgo, puesto que su salud y seguridad dependen de estos presupuestos. La suspensión de las subvenciones que apoyan los programas de salud tribales, así como de las clínicas de salud preventivas administradas por la Oficina de Programas Urbanos de Salud Indígena, también reciben perjuicios. Más de 500.000 de personas no cuentan con el salario para pagar sus facturas o comprar alimentos básicos. ¿Y qué dice Donald Trump? En un diálogo con periodistas en las afueras de la Casa Blanca decía que los empleados tendrán que hacer ajustes para lidiar con la situación, ya que siempre lo hacen, al tiempo que expresó que su situación no le importaba porque la mayoría de los empleados que no están recibiendo paga son demócratas.
Y migro ahora a nuestra recomendación, que está publicada en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Esta recomendación tiene por título el siguiente: análisis preliminar de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Es de la autoría de Silvina María Romano, investigadora, postdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Algunos tópicos identifica Romano sobre estos resultados y lo que está ocurriendo. Primero decía, persiste la polarización. Una parte del país, de distritos suburbanos de áreas metropolitanas, favoreció a los demócratas en la Cámara Baja. Otra parte, proveniente de áreas rurales, conservadoras, favoreció a los republicanos. Las mujeres se movilizaron, votaron contra Trump. Destaca el número de féminas, la diversidad racial y religiosa. Las mujeres ocupan 84 asientos en la Cámara Baja, proyectando una posible ocupación de 100 escaños. A escala nacional se presentaron como candidatas al Congreso y a gobernadoras 277 mujeres, algo histórico. Por primera vez hay representantes musulmanas e indígenas en la Cámara. En Vermont, Bernie Sanders se presentó como independiente, no por el Partido Demócrata, y ganó por tercer periodo consecutivo. Y añade este dato, se disputaron ese día también 36 gobernaciones, fueron electos 18 republicanos y 15 demócratas. Así dejo la recomendación para de una vez mirar cómo se mueven las fichas últimamente. ¿Cuándo se prevé el fin de este cierre parcial de la administración federal, que algunos dicen podría ir para rato, podría extenderse mucho más de lo que en otras oportunidades se ha extendido? Alina Duarte, nuestra corresponsal, nos aclara estas inquietudes o nos despeja estas incógnitas. ¿Cómo estás, Alina, desde Washington, D.C.? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes en Caracas. Así es, como lo comentas, ya entramos en esta tercera semana del cierre de la administración estadounidense. Desde el pasado 22 de noviembre ya son cientos de miles de trabajadores los que se encuentran decidiendo si pagarán la renta, sus servicios, su comida o servicios de salud. Es bastante crítico lo que está ocurriendo, sobre todo por esta falta de acuerdo bipartidista que de por medio, como ya lo mencionabas, están estos 5.7 mil millones de dólares que Donald Trump ha solicitado para la construcción del muro, y lo cual ha formalizado a través de una carta de la Casa Blanca también hacia el Congreso para que esto se tome en cuenta en los proyectos bipartidistas que se pretenden aprobar. De hecho, el día de hoy sesiona el Congreso, pero también en esta carta aclaraba también la solicitud de 800 millones de dólares más para necesidades humanitarias, así es como lo llamó. Y bueno, insisto, el día de hoy sesionará la Casa de Representantes, el Congreso, para ver si se pueden aprobar estos proyectos de ley de presupuesto que los demócratas presentarán, pero que cuentan con la posibilidad de ser vetados por el presidente Trump o incluso no ser considerados siquiera por la bancada republicana, del cual el líder de la bancada republicana en el Senado ha insistido en que ni siquiera los tomará en cuenta porque no tendrán la aprobación del presidente Donald Trump. El día de hoy se espera por la noche, a las 9 de la noche, hora de aquí de Washington, que el presidente haga un anuncio sobre seguridad fronteriza. Varios son los medios que se han sumado, sin ser obligación, cabe decirlo, en transmitir este mensaje a la nación. Los demócratas ya anunciaron el día de hoy que se sumarán a esta respuesta apenas el magnate concluya su mensaje, darán una réplica a lo que él pueda decir. Y se espera que este jueves sea el mismo mandatario quien viaje a la frontera para visitar a quienes dice están en la línea de frente en la defensa y de la seguridad nacional estadounidense. Y bueno, también uno de los datos que hay que poner sobre la mesa, Lucía, es que durante las últimas semanas la vocera de la Casa Blanca y Donald Trump han insistido en la necesidad de este muro, el cual ya adelantó Donald Trump sería de acero y no de concreto. Por esta la cuestión de seguridad fronteriza, dijo que ahí se han detenido cerca de 4,000 terroristas en la frontera sur. Sin embargo, el día de ayer la cadena MSNBC daba a conocer que no se tratan de 4,000 personas detenidas en calidad de terroristas, simplemente son 6, ya que la mayoría, que ni siquiera llega a 100,
son ciudadanos y residentes estadounidenses, y estos 6 migrantes estarían en calidad de sospechosos sin prueba alguna de que hayan sido terroristas. Bastante distante esta cifra de 4,000 a 6 migrantes los que han sido detenidos, y bueno, de por medio, como bien lo comentas, dentro de esta batalla entre demócratas y republicanos siguen 800,000 trabajadores que todavía no saben hasta cuándo se va a abrir estas agencias federales hoy paralizadas, que les afectan directamente, y que esto podría afectar, como bien lo mencionabas, no solo estos 800,000, sino aquellos porque por las agencias cerradas el día de hoy no van a poder recibir estas estampillas para poder comer, no podrán tener acceso a los servicios de estas agencias federales. Lucía. Gracias por tu aporte con este recuento, Alina Duarte. Despedimos a nuestra corresponsal desde Washington, D.C., capital de Estados Unidos, y como nos decía y lo referíamos nosotros al comienzo de nuestro programa, lo migratorio presupuestario, es decir, ambas cosas son intrínsecas o están completamente ligadas, es determinante en esta jugada crítica. Así que vayamos ahora a Capital Mexicana para enlazar con otro de nuestros corresponsales, Pablo Pérez García, listo para contarnos. Hola Pablo, ¿qué se dice desde territorio mexicano? Pues efectivamente inicia la actividades uno de los congresos estadounidenses más sorprendentes de los últimos años, después de que hubo una llamada ola demócrata que llevó a la mayoría en esta Cámara del Poder norteamericano. También se pueden señalar varias tendencias. Una de ellas es que el Congreso contiene más participantes hispanos, dado que esta es considerada ya una de las minorías étnicas que tienen más representación en el país del norte. Pero también es muy interesante cómo los que se presentaron a las elecciones, estas elecciones intermedias, en muchos casos son nobles en la política, son personas, un gran número de ellas son mujeres que dijeron tenemos que ponerle un alto, hacerle frente a las injusticias que pasan en ese país. También es muy importante, muy notable señalar que no se corrió en una campaña anti-Trump, sino que principalmente se habló de derechos humanos, de vivienda, de servicios médicos, servicios de salud y de ayuda para las personas en situaciones vulnerables. Esas son las plataformas que llevaron a esta victoria de los demócratas, a pesar de que varios de ellos, como Rhiannon Tribe, que es reconocida como justamente por haber llegado siendo mujer demócrata y practicante de la religión islámica, pues varios de ellos no están en contra de la destitución, al contrario, han dicho que votarán por la destitución del presidente Trump en base a lo que arrojen las investigaciones del FBI, que están justamente desde hace ya más de 2 años investigando la supuesta colusión con el gobierno de Rusia. Entonces, este nuevo Congreso le está haciendo ahora desde el jueves, desde que tomó posesión, frente a Donald Trump, y será un Congreso diverso en cuanto a religiones, en cuanto a etnias y en cuanto a orígenes, que enfrentarán a esta supremacía blanca que muchos alegan es la postura de Donald Trump. Gracias para ti también, Pablo. Hasta pronto. Bueno, entonces preciso aclarar qué determina esta nueva correlación de fuerzas que se configura dentro del Congreso estadounidense tras esas elecciones del pasado 6 de noviembre de 2018. Eso lo revisamos junto a nuestros analistas después de una breve pausa. Ya viene la jugada crítica, no se vayan.
Nuevo Congreso estadounidense y parálisis presupuestaria es nuestra jugada crítica de hoy. Nos preguntábamos antes de ir a la pausa en materia de política doméstica, ¿qué determina, qué marca la nueva configuración o correlación de fuerzas políticas que comienza a aplicar dentro del Congreso estadounidense? Ya vamos a interactuar con nuestros invitados para ir dilucidando en este sentido. Vayamos primero a Prensa Latina, agencia informativa latinoamericana, que titula "Expresidentes de Estados Unidos rechazan declaración de Trump sobre el muro". En una conferencia de prensa ofrecida el pasado viernes en la Casa Blanca, el presidente Trump sugería que algunos jefes de estados que le precedieron estuvieron de acuerdo con su deseo de levantar esa barrera fronteriza o muralla, pero los expresidentes demócratas Jimmy Carter, 1977-1981, Bill Clinton, desde 1993 hasta 2001 gobernó, y el republicano George W. Bush, desde 2001 hasta 2009, han negado haber sostenido conversación alguna o de esta naturaleza con el actual gobernante. No he discutido el muro fronterizo con el presidente Trump y no lo apoyo en este asunto. Eso decía Jimmy Carter en un mensaje difundido por el centro que lleva su nombre. Anteriormente, portavoces de los otros dos expresidentes decían en declaraciones ofrecidas a distintos medios locales que ellos no abordaron la posibilidad de un muro fronterizo con Trump jamás. El único expresidente vivo del país que no se ha pronunciado públicamente al respecto es su antecesor directo en el cargo, es decir, el demócrata Barack Obama, quien gobernó desde 2009 hasta 2017. Los resultados de estas elecciones de medio término celebradas el pasado 6 de noviembre para renovar los asientos legislativos de Estados Unidos marcan el inicio de una nueva era de oposición al presidente Donald Trump, quien participó activamente en la campaña, recordemos, entre otras cosas advirtiendo que lo que se estaba votando era a él mismo y la persistencia o no de esa política llamada America First o América Primero. Finalmente la cosa quedó dividida, una Cámara de Representantes controlada por demócratas, como ya decíamos, y un Senado que preserva mayoría republicana y con varios aliados del presidente Trump. Las del 6 de noviembre fueron las legislativas más caras de los últimos años y las de mayor participación en Estados Unidos. Si bien los demócratas recuperaron el dominio de la Cámara Baja, para todo lo que pretendan aprobar requerirán del visto bueno de la Cámara Alta. La nueva correlación de fuerzas políticas hace prever numerosos impases, sobre todo en los asuntos más escabrosos que encuentran aliados y enemigos en ambos partidos, como presupuesto, migración y seguridad fronteriza, derechos humanos, política fiscal a favor de los más ricos, salud con la derogación del Obamacare, finanzas y guerra comercial. Además, figuran las intenciones demócratas varias veces manifiestas de interpelar al presidente, incluso de activar un impeachment, aunque para que una cuestión judicial de esta envergadura prospere, se necesitará del respaldo de una parte de los republicanos, que hasta ahora son aliados al mandatario. Y obviamente la carrera por las elecciones presidenciales de 2020 también agudizará las contradicciones y la polarización política, especialmente en el tema migratorio, que siempre es clave a la hora de ganar adeptos, por lo cual seguramente los demócratas pugnarán en este periodo por ciertas legislaciones favorables a migrantes y dreamers, aun cuando Trump es partícipe de las más duras de las políticas en este sentido, tal como lo prometió en campaña. De hecho, en este momento el asunto migratorio ligado indefectiblemente a lo presupuestario ha derivado en una parálisis y en sucesivos encuentros para intentar llegar a acuerdos que destraben la situación. A fines de diciembre pasado, el presidente Trump añadió al proyecto de resolución para renovar fondos para el Ejecutivo hasta el 8 de febrero una enmienda que prevé una partida de más de $5.000 millones destinada a levantar un muro en la frontera sur, la colindante a México, que frene el ingreso de migrantes procedentes en buena medida de este país y Centroamérica. Los líderes demócratas rechazaron esa enmienda y ello derivó en el cierre parcial del gobierno federal, que rige desde el 22 de diciembre pasado. El cierre implica la suspensión de servicios públicos no esenciales y afecta a decenas de parques nacionales, agencias de la administración estadounidense y 10 departamentos como los de Estado, Tesoro, Seguridad Nacional, Transporte y Agricultura. Además, perjudica a unos 880.000 trabajadores federales que no perciben salario mientras esté vigente el shutdown, que es el tercero que enfrenta Trump después de los de enero y febrero de 2018.
Queremos sumar la visión de James Petras, sociólogo y escritor estadounidense, ampliamente conocido por sus estudios sobre imperialismo, lucha de clases y conflictos latinoamericanos. Entre sus libros destaca Economía Política del Imperialismo Contemporáneo, y la de Patricio Zamorano, analista político, director ejecutivo de Infoaméricas.info. A ambos nuestro agradecimiento, bienvenidos. Comienzo con James. James, qué gusto tenerle nuevamente en la jugada crítica. Bueno, primero le consulto, ¿qué tanto riesgo está corriendo la gestión de Trump a partir de este nuevo Congreso que se ha configurado? Es obvio que es una lucha que va más allá del muro y los desafíos que encontramos en relación con los problemas de paralización. Es un conflicto ahora sobre los poderes del Estado. Trump declaró que hoy día va a llamar una reunión del Congreso convocado para discutir la emergencia que está pidiendo, exigiendo para intervenir con el ejército a construir el muro. Más allá de eso, utilizando el ejército, está hablando de ir al Corte Supremo, y si tiene mayoría como tiene ahora 5-4 entre los jueces, es obvio que el Congreso enfrenta un desafío que va el ejército, el Corte Supremo en un lado y el Congreso electorado en el otro. Uno no sabe cómo va a terminar eso porque va más allá de los acontecimientos que hemos discutido en relación con los despidos, las faltas de pagos, la circulación. Es una lucha de poder. Si Trump gana en este conflicto, construye el muro, va a seguir otras medidas que podrían superar el poder del Congreso, negando el Congreso como su instrumento de representación del pueblo. Es un tipo de golpe contra el Congreso y el electorado. James nos dice, la cuestión va mucho más allá del muro fronterizo. Es un conflicto de poderes del Estado, es una lucha entre poderes. Queremos entonces preguntar la visión a Patricio Zamorano, quien se suma a continuación. ¿Cómo está, Patricio? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, ya le preguntábamos, ¿qué tanto riesgo está corriendo el presidente Donald Trump en términos de gobernabilidad a partir de esta nueva correlación de fuerzas que ya hemos descrito está aplicando dentro del Poder Legislativo? Eso es un tema importante porque yo diría que Donald Trump lo que ha hecho estas últimas 2 semanas es ponerse a sí mismo en una trampa imposible. Hay que recordar que antes que se provocara este cierre del gobierno federal, el Senado, controlado por el Partido Republicano, había logrado acuerdo y se iba a firmar junto con el Partido Demócrata en el Congreso un acuerdo bastante racional para financiar el gobierno federal. Y Donald Trump, haciendo caso a la expresión, especialmente a través de la televisión, de líderes conservadores muy importantes dentro del electorado que lo apoyó en 2016, debido a las críticas de ese sector ultraconservador, Donald Trump reacciona en el último minuto y se niega a firmar ese acuerdo que iba a financiar el gobierno federal por un par de meses. Entonces, Donald Trump ha optado en su desesperación política por responder justamente a ese electorado ultraconservador y básicamente secuestrar a 800.000 trabajadores federales que en este momento están en una situación económica y financiera muy crítica. Se están empezando a sentir aquí en el país los efectos de este cierre del gobierno federal. Se está comenzando a afectar la seguridad de los aeropuertos, puesto que los trabajadores encargados de la seguridad están afectados sin paga, se les obliga a trabajar sin salario, y en ese sentido es una ironía importante, puesto que se supone que este cierre del gobierno es para presionar al Partido Demócrata y que le dé los más de $5.000 millones para financiar el muro fronterizo, pero al mismo tiempo con este mismo cierre se está afectando la propia seguridad del país que Donald Trump promete defender, ¿no? Te pregunto ahora, James, gracias Patricio, si algún cambio, alguna modificación sustancial
generará el hecho de que haya mayor diversidad en este poder legislativo, es decir, inclusión de ciertos grupos minoritarios que antes no tenían participación y que resultaron electos por vez primera a partir o en esta elección del 6 de noviembre. Y si podría estarse, James, creando una suerte de masa crítica que podría, proponer una alternativa rumbo a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve? Yo creo que Trump está buscando evitar el Congreso, evitar los conflictos a partir del uso de poderes de emergencia, que para él es un estilo de política bonapartista. Una vez que tiene estos prerrogativos, va a seguir adelante con su proyecto y usar lo que él va a llamar una victoria para atraer a los votantes, diciendo que él cumple con sus slóganes durante la campaña. Hay mucho involucrado con esta decisión esta noche. A las 9 de la noche vamos a saber qué medidas Trump va a tomar. Y es obvio que él va por la emergencia y evitar todas las discusiones en el Congreso. No lo interesa en este momento, busca tomar el poder directamente y usar el ejército y no los constructores civiles para construir el muro. Una vez que tiene el proceso, los demócratas van a ir al Corte Supremo y el Corte Supremo no es una salida para los demócratas porque tienen minoría. Entonces, como quiero repetir, la discusión sobre el parálisis de las instituciones federales es muy parcial. Está afectando un 30% de las instituciones. Por eso digo, el problema actual es los poderes del Estado. ¿Quién manda? ¿El presidente bonapartista o el Congreso elegido? Y es lo que está en juego. Quiero repetir, si Trump triunfa en esta confrontación, tiene camino libre para legislar desde la emergencia actual que está declarando. Gracias, James. Nuevamente, vuelvo con Patricio para reflexionar sobre el papel de los medios y una figura que, si se concreta, si logra avanzarse en ese sentido, el mensaje, suponemos, sería muy potente. Estamos hablando del impeachment, Patricio, del enjuiciamiento del presidente, porque se podría expulsar del poder a un presidente conservador de derecha. Entonces quiero preguntarte si los mismos medios como The New York Times o The Washington Post, que desde 2016 están haciendo campaña contra Trump, podrían encaminarse hacia ese sentido y podría concretarse una figura como esta, aun cuando sabemos también necesitaría desde el punto de vista legislativo de la aprobación de varios republicanos que hasta ahora son aliados del presidente Trump. A ver, este es un tema muy delicado de analizar. El Partido Demócrata está haciendo este análisis estratégico cada minuto, porque hay que pensar de manera concreta. Se necesitan 2/3 del Senado de los Estados Unidos para expulsar a Donald Trump de la presidencia de la República con un impeachment, con una acusación constitucional. Entonces, hay que pensar muy bien si iniciar una acusación desde la Cámara Baja, desde la Cámara de Representantes, que como ustedes señalaban, acaba de ganar la mayoría del Partido Demócrata, si eso es aconsejable, considerando que es posible que el Senado no se cuente con los votos extras, se necesitan votos del Partido Republicano. Eso no es imposible. Hay que recordar que en la época de Nixon hubo republicanos justamente que dieron su voto para expulsar a un presidente que había afectado la ley y la Constitución de una manera grave. No hay ninguna duda que Donald Trump ya lo ha hecho. Su nombre está en los tribunales de justicia, su propio abogado está en la cárcel, condenado por crímenes ordenados por el propio Donald Trump.
en rigor constitucionalmente están los crímenes posibles para una acusación constitucional. Pero el tema es no convertir a Donald Trump en un héroe si es que no se logra el apoyo de los republicanos en el Senado. Hay algunas señales de que hay senadores del Partido Republicano que están siendo muy críticos de Donald Trump por muchos temas, especialmente por la salida de las tropas de Estados Unidos de Siria. Han habido señales en cuanto a eso, pero el análisis hay que hacerlo con mucho cuidado, y hay otros que señalan que lo mejor es expulsar a Donald Trump a través de las urnas, no reelegirlo el año 2020, expulsar definitivamente toda esta serie de crímenes, de inmoralidades y de problemas de gobernabilidad grave que ha presentado Donald Trump en estos primeros 2 años, ¿no? Patricio Zamorano, James Petras, muy amables por este tiempo que le han concedido a nuestra audiencia para despejar ciertas incógnitas que se nos presentan a la hora de analizar esta jugada crítica que hemos elegido para hoy. Hablábamos de lo que podría ocurrir en materia de política doméstica, nos quedamos con esa idea clave que nos daba James Petras, sociólogo, amplio conocedor de la política estadounidense, del imperialismo, que está referida a que es una lucha entre poderes, que la cuestión va mucho más allá de lo meramente presupuestario fronterizo. Ahora vamos a encaminar el análisis hacia la política exterior, que será lo determinante en este sentido. Ya vamos al encuentro de nuestro invitado, nos espera del otro lado del estudio, usted no se vaya, ya venimos con más. Congreso estadounidense y parálisis presupuestaria, o de la Administración Federal de Estados Unidos. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Sumamos otros aspectos. En política exterior seguramente no habrá demasiados cambios con la nueva correlación de fuerzas políticas, en especial en asuntos como bloqueo a países como Venezuela y Cuba, la supuesta injerencia rusa en la cuestión electoral estadounidense y la guerra comercial contra China. El contrapeso que podrán hacer los demócratas no es nada desdeñable, pero no siempre será definitivo, producto de la presencia de una mayoría republicana dentro del poder legislativo y especialmente debido a que el presidente podría recurrir, como nos refería James Petras en el segmento anterior, a órdenes y acciones ejecutivas para decidir y operar rápidamente con respecto a estos asuntos que sin duda alguna son estratégicos o claves para la Casa Blanca. Eliot Engel podría asumir la presidencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y, de cumplirse su asunción, presionará para bloquear la política migratoria de Trump. Este afirma que en vez de restringir la migración, Estados Unidos debe reducir el tráfico de drogas, aumentar la seguridad, la cooperación económica y ayudar a resolver las crisis económicas en la región. Además, pujará para profundizar las investigaciones sobre el intervencionismo ruso en los comicios. Desde la Cámara Baja, los demócratas harán mayor presión para investigar los supuestos lazos de Trump con Rusia. Esto podría impactar en cuestiones geopolíticas fundamentales, promoviendo un enfrentamiento directo con el gobierno de Vladimir Putin. Más allá de la retórica del magnate neoyorquino, asimismo, la Cámara podrá bloquear proyectos de la ley de gasto militar. Hay que recordar que el Congreso es el encargado de rechazar, aprobar o modificar presupuestos anuales. Adicionalmente, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Bob Corker, será probablemente reemplazado por James Risch, quien se autoproclama como uno de los miembros más conservadores del Congreso. Y nada alentador es la segunda opción, Marco Rubio, con un claro historial antigobiernos progresistas latinoamericanos, por lo cual se prevé la continuidad de un peligroso escenario de enfrentamientos con gobiernos de izquierda del continente, como el de Venezuela, contra la cual podría arreciar el cerco financiero, económico y comercial vigente y agudizarse la idea de supuesta crisis humanitaria que permita justificar una intervención. Todo en un escenario en el que se prevé un reforzamiento de las relaciones de las fuerzas de seguridad de América Latina con las Fuerzas Armadas y el complejo industrial militar estadounidense para los próximos años. En países como Argentina, Brasil y Ecuador se percibe una rápida reversión de procesos en cuanto a la preservación de la soberanía. A su vez, en países como Chile, Colombia y Perú, se trata de actualizar el tradicional alineamiento a la doctrina de seguridad estadounidense. Ahora nos acompaña en nuestro estudio el doctor Jesús David Rojas, vicepresidente de Ciencias Jurídicas de la Tricontinental de las Relaciones Internacionales y la Solidaridad Trisol, profesor universitario. ¿Cómo está, profesor? Buenos días a todos, feliz año a toda la teleaudiencia. Feliz año, bienvenido.
En política exterior hay más coincidencia que en lo doméstico, así que primero queremos confirmar la hipótesis que presentábamos cuando introducíamos este contexto que acaba de rodar. ¿La línea en este sentido será de continuidad? Puede haber variaciones, porque recordemos que el Partido Demócrata fue la que introdujo en el mundo la política en materia de derechos humanos a través de la viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt, que si bien no era funcionaria pública en funciones, fue designada consejera para redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, yo creo que va a jugar un papel muy importante la figura de la cantidad de mujeres que tiene el Partido Demócrata dentro de la Cámara de Representantes. Sobre todo la presidenta de la Cámara de Representantes, la representante Pelosi. Nancy Pelosi, la demócrata. Entonces, recordemos que ella es una persona de alguna forma conservadora, se lanza a la política después que sus hijos han crecido, es esposa de un millonario del sector inmobiliario igual que el presidente Trump, pero fue una persona con que el presidente Bush tuvo muchos enfrentamientos muy amables, pero que no permitieron que el presidente Bush avanzara más allá de eso. O sea que es una persona, una mujer curtida, de buenas formas, con muy buen modal, pero con ideas claras de los derechos de las minorías en los Estados Unidos, y eso puede dar un viraje importante en materia de política interna. Pero ¿En qué sentido? ¿Podría bloquear la agenda legislativa de Trump? Por ejemplo, lo de los inmigrantes puede bloquear la agenda respecto a los homosexuales, la política homofóbica de los homosexuales, de supremacía blanca en contra de las minorías musulmanas y afrodescendientes. Ahí podría haber algo. Y eso podría tener una incidencia en la política internacional. Porque, recordemos, fueron los Estados Unidos los que propusieron una declaración universal de los derechos humanos, pero paradójicamente en Estados Unidos los derechos humanos no son universales, porque ni todos los derechos que están en la declaración ellos lo han suscrito de forma vinculante y ellos mismos los respetan. Después del Acta Patriota, los derechos humanos en los Estados Unidos se diluyeron en su eficacia. Le quiero preguntar nuevamente si usted coincide con nosotros en que en materia de política exterior no debemos esperar con esta nueva configuración o el nuevo organigrama legislativo mayores cambios en la esencia respecto, repito, a la política exterior, viendo cuáles son los movimientos y que probablemente hay coincidencias entre los representantes de ambos bandos. Hay coincidencias. Respecto a cuestiones como el bloqueo a gobiernos progresistas, la política etcétera. exterior de los Estados Unidos normalmente ha sido coherente en el bipartidismo norteamericano. Pero a partir de que llega el presidente Trump, cuando desdice la palabra empeñada por el presidente Obama en el acuerdo nuclear con Irán, empieza a haber diferencias. Recordemos que el presidente Obama, en la campaña para esta legislatura, asumió una voz importante en la defensa de los candidatos demócratas, que del otro lado lo asumía el presidente Trump. Yo creo, como lo dije una vez en este programa, el gran vencedor de las elecciones legislativas fue el presidente Obama, porque permitió que su nombre apoyara a muchos candidatos que llegaran la minoría demócrata, que paradójicamente, la mayoría demócrata que paradójicamente se perdió en su segundo periodo, pero hubo una confrontación entre las ideas progresistas y las ideas retrógradas del presidente Trump. Y dentro del Partido Republicano se coincido con otros análisis que dijeron antes de mí, que hay una fisura en el Partido Republicano. No, si bien hay personas extremistas como el senador Rubio, hay la otra representante por Florida perdió, que era la que acompañaba al Marco Rubio, y hay nuevos escenarios políticos que pudiesen abrirse más progresistas a la política y más a la contención hacia los Estados Unidos. En estos días oí una declaración de un actor norteamericano de Hollywood donde él dice que una estudiante pregunta que por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo. Dos personas dicen, una por la libertad, otras por las divergencias, pero él dice no somos el país más importante del mundo porque ya tememos a la verdad, tememos a las diferencias, tememos a eso y hemos hecho discriminación sobre las políticas. El hecho de que se reconozca ya eso a nivel de Hollywood, no es política, pero a nivel de Hollywood se reconozca eso, implica un gran movimiento de los intelectuales de Hollywood o de los actores
que siempre han estado en contra del presidente Trump. Recordemos la posición de Meryl Streep, recordemos la posición de Robert De Niro, que son personas de tendencias opuestas y que piden que se relaje esa expresión y esa pugnacidad de pelear con todo el mundo, con aliados y enemigos, porque recordemos que con Francia se ha tenido diferencias, con la Unión Europea se ha tenido diferencias, con aliados particulares de los Estados Unidos, con México mismo, que quererlo obligar a pagar un muro, que el presidente Trump en materia de política exterior dice que ya México lo está pagando, pero si el México está pagando el muro, ¿por qué está pidiendo $5.000 millones al Congreso de Estados Unidos? Hay una contradicción. Hay una contradicción importante. Quiere decir que él está mintiendo descaradamente al gobierno de los Estados, al pueblo de los Estados Unidos, y eso se le puede revertir. Además, que la política de no paralización presupuestaria implica que tenemos los bonos de alimentación no se están pagando. Y eso no se están pagando, y en los lugares donde más afecta son donde el presidente Trump ganó las elecciones presidenciales. Quiere decir que esa misma población va a rechazar la política de paralización presupuestaria, porque las personas en los estados del norte no tienen nada que ver con la frontera mexicana y sin embargo están padeciendo la situación. Y ahora a partir de la primera quincena de enero va a haber un grave problema de las personas de funcionarios públicos que no van a percibir su salario porque hay una paralización presupuestaria. Ahora, le pregunto, ¿qué será determinante para lograr que se destrabe esta situación? Y en caso de que no se destrabe, ¿qué alternativas existen? Porque nos decía James Petra, no olvidemos que esto es una lucha, una pugna abierta entre los poderes. Y si Trump logra ganar, va a poder estar a sus anchas de aquí en más. Claro, pero recordemos que el sistema norteamericano se basa en el peso y contrapeso. Esa ha sido una de las políticas que ellos han vendido en política internacional de por qué su política debe ser imitada por los demás estados. Él pudiese trabajar, como lo dijeron, con directivas de espaldas del Congreso, pero él generaría problemas que se tendrían que resolver definitivamente en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, con la variante que en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos las sentencias son vinculantes, lo cual quiere decir que el día de que cambie la tortilla, los demócratas van a tener la sartén por el mango. Por un lado, claro. Eso no le conviene desde el punto de vista de partido, el Partido Republicano. Puede ser que convenga ahorita, coyunturalmente, el presidente Trump, pero no el Partido Republicano. Y en el otro lugar, tenemos que la política del mismo presidente no está siendo respaldada por todo. El presidente Rooney, el candidato Rooney, que perdió con el presidente Obama, la primera primer periodo del presidente Obama, él ahora que es senador, está nuevamente peleando con el presidente Trump. Además está Ted Cruz, que es del estado de Texas, que fue precandidato contra el presidente Trump, pero es una persona joven que puede tener, no es una persona precisamente amigable de las políticas de los gobiernos progresistas del mundo, pero es una fisura dentro del mismo partido republicano. Y del lado demócrata ya se han vislumbrado una senadora norteamericana que se lanza a la candidatura demócrata por eso. Faltan más actores, pero indica que la política en los Estados Unidos va a ser muy movida entre ¿Se viene más polarización? Sí, yo creo que, pero el tiempo le va a dar la razón a las ideas progresistas y no a las ideas retrógradas. Porque las ideas retrógradas, cuando se mantienen en el tiempo, atacan a las personas que creen que se benefician al inicio. Es decir, esta polarización podría resultar favorecedora para la construcción de una masa crítica con un proyecto alternativo. Con un proyecto alternativo. Fíjese que una de las senadoras más jóvenes fue una persona que defendía las ideas de Bernie Sanders, que es importante que haya llegado a ser senadora de los Estados Unidos. Y ya eso quiere decir que las ideas progresistas están permeando en la Cámara Alta, a pesar de que son minoría en el Partido Demócrata, está permeando en la Cámara Alta. Eso va a traer situaciones progresistas en materia de derechos civiles, en materia de políticas sociales a favor de la minoría, y que ahora, con la política del presidente Trump respecto a los inmigrantes, van a tener un grave problema cuando se acerque la primavera en la época de cosecha, porque las personas que no van a ingresar a recoger las cosechas, esas cosechas se van a perder. Y eso, por más mecanizado que esté, siempre necesita la mano de obra manual. Y esa la aportaban los inmigrantes. Además, hay una situación
que llaman la atención. Hoy está partiendo de una nueva marcha hacia la frontera de los Estados Unidos de inmigrantes que agudiza la situación de inmigración con los Estados Unidos. Están provocando que el presidente Trump ordene a las tropas norteamericanas que dispare contra civiles desarmados que quieran ingresar a eso, lo cual sería una grave violación de los derechos humanos. Y eso tendría, ya recordemos que el presidente Trump tuvo que amenazar a la Corte Penal Internacional por investigaciones que pudieran estar realizándose contra soldados norteamericanos. Entonces ya es el presidente Bush y es el presidente Trump que los han hecho. El presidente Obama, que estaba en el medio, nunca se atrevió a amenazar a ningún funcionario internacional. Eso habla de distintos métodos para conseguir la misma política. Y los métodos en política internacional son importantes. Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros y compartir su visión al respecto. Pasamos a nuestras conclusiones. Acompáñanos. Esta cuestión referida a la paralización presupuestaria o cierre parcial de la Administración Federal de Estados Unidos, que no es nueva, va más allá del muro fronterizo, que ciertamente es clave en lo interno y externo, pero va más allá. Estamos frente a un conflicto de poderes estatales y si el presidente Donald Trump llegase a triunfar, tendría camino libre para legislar haciendo uso de ciertas prerrogativas presidenciales que están establecidas en la Constitución política. Al final se impondrá el consenso entre los partidos del bipartidismo para perpetuar la democracia a lo estadounidense. Esto estará por encima de todo. Indican los hechos que la agenda legislativa, la del propio presidente, continuarán polarizando al país. Otros serán los tiempos y plazos que se impondrán ahora por los demócratas al tomar el control de ciertas comisiones, sobre todo en la Cámara de Representantes, para impulsar leyes, iniciar procesos de investigación y de fiscalización y de gestión del poder sin el predominio ya de 8 años de gestión republicana en esta instancia legislativa. Más allá de la renovación del Congreso, con la llegada de nuevos políticos que desafían el llamado establishment político imperante, la participación sin precedentes en una elección de medio término envió además un mensaje de rechazo a la actual administración estadounidense que Donald Trump deberá ponderar muy bien de cara a sus aspiraciones de quedarse en la Casa Blanca luego de las próximas presidenciales. Así esta jugada crítica de hoy, como siempre, gracias por acompañarnos, por confiar en nosotros. Recuerden la cita siempre a partir de las 12:30 hora local Caracas, Venezuela. Hasta ese entonces.